Bienvenidos, estimados estudiantes, a este curso de sostenibilidad, regulación y ética. Hoy vamos a ver el tema de la gestión ambiental empresarial. Recordemos que en anteriores clases hemos estado viendo unos marcos teóricos relacionados con qué es la sostenibilidad y qué es la sustentabilidad. También hemos visto en otras clases más recientes cómo se gestiona los sistemas de gestión ambiental en los países. Hoy vamos a pasar a otro ámbito de esa gestión ambiental. Ya no vamos a hablar de la gestión ambiental en los países, sino en la gestión ambiental empresarial. Entonces ese discurso se vuelve un poco más específico, las herramientas de control y medición también se vuelven mucho más específicos y ya comenzamos a hablar de metodologías como la que vamos a exponer hoy, que es la ISO 14001. Recordemos algo de contexto. Recordemos que el concepto de sostenibilidad pues, es diseñado por las Naciones Unidas, en donde ellos materializan o quieren materializar eso a través de los objetivos de desarrollo sostenible, esos 17 objetivos de desarrollo sostenibles que han expuesto hace algunos años. Y las empresas lo que hacen es acoger esa iniciativa de manera voluntaria y apuntarle al cumplimiento de esos objetivos. Cuando una empresa hace eso, entonces quiere decir que la empresa le está apuntando a algo que se llama responsabilidad social empresarial. ¿Ya? La responsabilidad social empresarial entonces es el marco operativo para que las empresas puedan acogerse a las disposiciones de sostenibilidad que ha dado las Naciones Unidas con relación al tema de la protección del medio ambiente. Ahora, esa responsabilidad social empresarial se puede aplicar a nivel de los países a través de los ministerios ambientales de los diferentes países, pero finalmente son las empresas que de manera pues casi siempre voluntaria son las que se acogen a estas metodologías. Es importante recalcar el hecho de que estas metodologías son acogidas de manera voluntaria en las empresas y de eso depende la regulación de cada país. Podría ser que en un país obligaran a un sector económico especial a acogerse a cierta metodología de responsabilidad social empresarial. Aquí en Colombia no hay una regulación obligatoria para acogerse a un estándar de responsabilidad social empresarial. La regulación está abierta, flexible, para que las empresas de manera voluntaria se acojan a estos estándares. Esas herramientas que existen para ser sustentables, por lo menos pues vamos a ver dos en este curso. Vamos a ver el ISO 14001 de manera muy genérica y vamos a ver un estándar que se llama el GRIC, el Global Responsibility Integral Initiative, perdón, el Global Responsibility Initiative, o sea, iniciativa de responsabilidad global, traducido pues en español. En este curso vamos a hablar más que todo de estos dos estándares y hoy vamos a hablar del ISO 14001 de manera muy general para que ustedes tengan al menos una noción de qué es, qué hace y cómo se puede implementar en una empresa. Eh, los rangos de temas que cubre esta norma ISO son la administración ambiental, la auditoría ambiental, la evaluación del ciclo de vida, el ciclo de vida pues, del producto, casi siempre se habla específicamente del ciclo de vida del producto, la clasificación ambiental y el desempeño ambiental. O sea que esta norma ISO tiene
todo ese marco de temas. Tiene 5 elementos principales que de pronto les van a resultar muy familiares porque estos 5 elementos están muy precisos en los sistemas de gestión ambiental del país, de Colombia, por ejemplo. Son prácticamente los mismos 5 puntos porque Colombia se basa en la norma ISO 14001 para implementar su sistema de gestión ambiental. Entonces esos principios son la política ambiental, la planificación ambiental, la puesta en práctica y operación, la verificación y acción correctiva y la revisión administrativa. Básicamente es un sistema de gestión de riesgo, pero orientado a los aspectos ambientales. Una parte importante de este sistema es la administración general, que incluye la estructura, la planificación, actividades, responsabilidad, prácticas, procedimientos, procesos y recursos de una organización para desarrollar, poner en práctica, alcanzar y revisar y mantener la política ambiental. En esta gráfica se plantean todos esos temas a través de esta pirámide, que básicamente son la clasificación de las acciones que hace una empresa cuando se compromete a tener un ISO 14000. Ya en la parte operativa de esta norma, porque esta norma tiene una parte teórica muy amplia, es un libro de varios tomos, todos, digámoslo así, conceptuales, muy teóricos, pero ya en la parte práctica, pues también es muy compleja, tiene muchas herramientas y software incluso especializado para llevarlo, pero digámoslo así, que hay una herramienta muy común que es la matriz de riesgo ambiental, que es muy utilizada, digamos que es la más popular, y la he seleccionado para exponerla hoy acá, para que ustedes, al menos de todo de todo ese marco teórico, que pues que obviamente no es el objetivo de esta clase poderlo describir, sino simplemente describir unos conceptos generales y una herramienta práctica para poder llevar a materializar toda esa gestión del riesgo ambiental en una empresa. Entonces, para eso se utiliza algo que se llama una matriz de riesgo ambiental basado en ISO 14001, porque hay otras matrices que pueden estar basadas en otras metodologías. La que vamos a presentar hoy aquí, que la tengo aquí en Excel, es una matriz basada en esta metodología del ISO 14001. Esta matriz, voy a colocar el enlace para que lo puedan descargar en la descripción del video en el canal de YouTube. Bueno, esta matriz tiene estas 3 partes: establecimiento del contexto, el qué, el dónde y el estatus. El establecimiento del contexto tiene al menos 4 partes, que es identificar el evento del riesgo, analizar, evaluar y hacer el tratamiento o el control de esa evaluación. Cuando se habla del qué, entonces es, por ejemplo, en identificar el evento de riesgo, en el que busca y describe el evento adverso. En analizar, define la probabilidad y el impacto. Ahorita pues vamos a ver un ejemplo de eso. En evaluar es calificar el nivel de riesgo, y el tratamiento es la modificación de ese riesgo, o mejor dicho, qué hacer para bajar o mitigar el riesgo. En donde es básicamente determinar cuáles son los procesos y sus procesos y actividades en donde se identifica ese riesgo, también el evento adverso identificado, y también en donde está el evento adverso analizado. Y el estatus finalmente es la calificación que genera la matriz después de haberla hecho. Vamos a verla con un ejemplo práctico,
para que ustedes puedan observar cómo funciona esta matriz basada en ISO 14001. Aquí traigo una matriz basada en una evaluación de riesgo de una empresa de curtiembres, o sea, de procesamiento de cueros. Como de pronto ya saben, estas empresas son altamente contaminantes porque utilizan químicos muy fuertes, muy nocivos, específicamente más con el agua que con todos los demás factores del ambiente. Y unos de los químicos que utilizan, por ejemplo, es el cromo, que es altamente cancerígeno y muy contaminante en el agua. Entonces, aquí tenemos una evaluación del riesgo basado en una empresa de curtiembres. El proceso que vamos a evaluar, pues de manera muy genérica, es la preparación de las pieles. Entonces, aquí hemos descrito 5 partes de ese proceso en donde se coloca en riesgo a los empleados o al ambiente. Entonces, estas partes del proceso son, por ejemplo, la aplicación de químicos sobre el cuero. La otra es los desperdicios del cuero. Y tengo que corregir los desperdicios del cuero en el corte, los desperdicios de los diferentes insumos y la limpieza de materiales y equipos. Todos estos procesos o todas esas partes de los procesos generan impactos. La tarea entonces dentro de esta matriz es poder identificar cuáles son esas tareas o esos subprocesos dentro del proceso que se está evaluando que genere impactos. ¿Cuál es el evento adverso o el impacto específico que genera cada una de esas tareas o esos subprocesos? Pues en la aplicación de químicos sobre el cuero, pues hay efectos en salud, porque como ya lo dije antes, genera, si no hay una debida protección de todos esos gases contaminantes que genera, por ejemplo, el cromo al aplicarlo, puede producir cáncer. Y si ese cromo o esos químicos se van al agua, pues genera también una gran contaminación en fuentes hídricas. Todos los demás subprocesos, pues en este ejemplo tienen el mismo evento adverso, que es contaminación de fuentes hídricas, a diferencia de este primero, que tiene aplicación de químicos sobre cuero, que tiene dos eventos de riesgo o dos impactos ambientales, que es el impacto en la salud humana y la contaminación. Ahora, ¿cuáles son las causas en el medio ambiente de esos impactos? Pues las causas son, por ejemplo, aquí en este primero es la aspiración de gases, efectos de estos gases tóxicos. Entonces, cuando las personas respiran todos estos químicos, pues se enferman gravemente. Y en los demás se puede generalizar con la acidificación del agua. Ahora, las consecuencias que trae eso, pues la aspiración de gases tóxicos en los humanos, pues la enfermedad y la muerte, y la acidificación del agua trae una cantidad de efectos en las fuentes hídricas, como es la disminución del oxígeno, la pérdida de especies de animales y plantas, las pérdidas de vida microbiana y la proliferación de algas. Ahora, llegamos a la parte de pronto más crucial de esta matriz de riesgo, que es poder medir la probabilidad y el impacto. ¿Qué es esto de la probabilidad del impacto? Vamos a explicarlo aquí con esta matriz que ustedes pueden observar aquí. Entonces, por un lado, en el eje Y vamos a colocar la probabilidad de ocurrencia de ese hecho que está generando el impacto. Y por otro lado, vamos a colocar el nivel de afectación de ese impacto. O sea, qué tanto impacta el impacto, por decirlo así. Perdonen por la redundancia. ¿Qué tan grave es el impacto?
Entonces eso lo medimos de 1 a 5. La probabilidad de que ocurra ese hecho lo medimos de 1 a 5, donde 1 es una probabilidad muy baja y 5 es la probabilidad más alta. Y el nivel de impacto, 1 es el nivel más bajo y 5 es el nivel más alto. Entonces, una vez nosotros, habiendo identificado los riesgos, pues a través de unos análisis que se deben de hacer en compañía de expertos ambientales, esto no lo debe hacer pues solamente el contador o el profesional encargado de hacer esta gestión de riesgo solo, sino que tiene que acompañarse de un criterio profesional para para poder medir la probabilidad del impacto. O muy seguramente va a tener necesidad de recurrir a las personas que trabajan en la empresa para que den cuenta de la probabilidad y el impacto. Entonces, aquí nosotros hemos hecho algunas calificaciones de probabilidad de impacto de manera arbitraria solamente para ver sus efectos en la matriz. Entonces hemos dicho que el primer evento de riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia de 2, o sea que eventualmente puede ser algo que ocurre poco. La otra probabilidad del siguiente evento es 3, o sea, este ya ocurre más. El siguiente es 2, el otro es 4, 4 es que puede llegar a ocurrir mucho y el último es 1, 1 es que ocurre muy poco. Ahora, los impactos los hemos calificado, por ejemplo, este primero en 5, o sea que es el impacto más alto, porque pues si una persona se muere, pues es una cosa irreversible, ¿no? Igualmente una contaminación de las fuentes hídricas por cromo, pues es una cosa también muy grave. Y los demás impactos los hemos clasificado también en 4, porque se consideran altos, ¿no? La contaminación de las fuentes hídricas por empresas de cortiembres por lo general son impactos altos. O sea que finalmente esos impactos lo que hacen es eh, matar o acabar con la vida que hay en el agua, en las fuentes hídricas que hay cerca de estas fábricas. Bueno, aquí en este otro cuadro se observa entonces la evaluación de ese examen que acabamos de hacer nosotros. ¿La evaluación qué es? Pues básicamente es multiplicar la probabilidad por el impacto. Entonces aquí vemos que la probabilidad por el impacto del primero da 10, el otro da 15, el otro da 8, el otro 16 y el otro 4. Pero ¿eso qué quiere decir? Bueno, eso nos va a ayudar a tomar decisiones y nos va a ayudar a ver qué tan grave es cada uno de esos hechos a la luz de la probabilidad del impacto. Entonces, vamos a ir ubicando cada uno de estos riesgos, cada uno de esos circulitos representa los riesgos, los vamos a ir ubicando en este mapa que hemos hecho de impacto por probabilidad, donde lo verde son zonas manejables, lo, lo amarillo son zonas, pues digámoslo así, de urgencia, que hay que manejarlas urgentemente, y lo rojo ya son cosas catastróficas, que hay que tomar acciones inmediatas. Entonces, comencemos con el primer riesgo. El primer riesgo tiene una calificación de 10, o sea, donde hay una probabilidad de impacto de 2 y una probabilidad de 2 y un impacto de 5. Entonces, si hay una probabilidad de 2 va aquí y el impacto de 5, o sea que esto lo ubicamos acá. Vamos a ubicar el riesgo 2. El riesgo 2 tiene una probabilidad de 3, ¿cierto? Una probabilidad de 3 y un impacto de 5, o sea que este va aquí. El riesgo 3 tiene una probabilidad de 2, o sea aquí, y un impacto de 4, o sea que va acá en esta zona amarilla. El riesgo 4 tiene una probabilidad de 4 y un impacto de 4, o
sea que va aquí. Y el riesgo 5, el evento de riesgo 5, tiene un impacto de una probabilidad de 1 y un impacto de 4. Entonces, ¿qué podemos observar en esta colorimetría relacionada con los impactos de riesgo ambiental? Pues podemos hacer un análisis rápido, visual, en donde 5 de esos, 3 de los 5 eventos de riesgo están en zonas rojas. O sea que esa empresa está en alto riesgo. No hay ningún evento de riesgo que esté en la zona verde. O sea que podemos decir que todos los riesgos que tiene esa empresa están en un nivel alto. Porque la zona amarilla es una zona de alto riesgo. Y ya la zona roja es un evento supremamente alto o catastrófico. Entonces, eh, visualmente, fácilmente podemos determinar que esa empresa, con estos 5 elementos de riesgo, está en una situación muy grave. Bueno, básicamente esa es la metodología para evaluar el riesgo. Pero eso no queda ahí. Una vez se evalúa el riesgo, entonces hay que tomar acciones, o sea, el tratamiento de cada uno de esos eventos de riesgo que tiene el objetivo de disminuir o mitigar ese riesgo. O sea, que la probabilidad de ocurrencia disminuya. Difícilmente podríamos trabajar en el impacto, porque el impacto, una vez que suceda, pues es muy difícil o prácticamente imposible poder disminuir ese impacto, a no ser que tengamos una tecnología que recupere esos impactos, pero pues porque sabemos que la mayoría de los impactos en la naturaleza son irreversibles. O sea que en los impactos no podemos trabajar mucho, pero sí podemos trabajar mucho en las probabilidades de ocurrencia, o sea, qué hacer para que esos eventos de riesgo que ocurren en las empresas disminuya su probabilidad de ocurrencia. Para eso entonces, por lo general, se hacen replanteamiento de los procesos, se optimizan los procesos desde una visión ambiental o se implementan tecnologías que se llaman pues tecnologías limpias o tecnologías al final del tubo o tecnologías de eficiencia ambiental. Entonces, esas decisiones de implementar esas tecnologías o mejorar esos procesos se colocan en este cuadro. Aquí ya las acciones concretas que se van a hacer para eso y se generan los indicadores de gestión que van a poder medir a través del tiempo cada una de esas acciones. Y básicamente con esto podemos decir que se puede implementar un sistema de gestión ambiental bajo la metodología del ISO 14001 de una manera pues muy genérica. Para poder hacer esto que he explicado aquí en estas cortas diapositivas, pues hay unos software sofisticados con muchas opciones, o de software incluso que se puede parametrizar de acuerdo a la regulación de cada país y que me ayuda a calcular todos esos indicadores de gestión y me hace todos estos mapas de riesgos de manera automática para poder ir evaluando los riesgos e irlos mitigando en el tiempo. Bueno, básicamente entonces ese es el tema que traigo hoy para que lo podamos analizar. Y así pues hemos llegado al final de nuestra clase que tiene que ver con esto del ISO 14001. En la próxima clase vamos a ver entonces otra herramienta de gestión empresarial que es el GRI, el informe GRI. Yo les aconsejo que bajen este archivo de Excel que les voy a colocar en la descripción del video y lo tengan, y si es posible hagan ustedes mismos una simulación de evaluación de riesgo en alguna empresa que conozcan o algún proceso
productivo que conozcan y hacen el ejercicio pues para que vean las fórmulas y se familiaricen con todos esos conceptos que están ahí, en especial con la matriz de riesgo. Bueno, estimados estudiantes, hasta aquí vamos a ver este video. Muchas gracias.